En el corazón de la noche, las sombras danzaban bajo el tenue brillo de las lámparas. El teatro respiraba vida en una penumbra densa, un espacio donde susurros de secretos y risas ahogadas se entrelazaban. Con la bandeja en la mano, me movía como un fantasma entre nobles y desconocidos, intentando ignorar las miradas de desprecio que a veces se dirigían hacia mí. Pero aquella noche el aire era diferente. Una expectativa pesada flotaba, como si algo monumental estuviera a punto de suceder. Él entró, el príncipe, una figura casi mítica que habitaba las conversaciones y los sueños más silenciosos de la corte. Inmediatamente el murmullo cesó. Él no era solo un nombre en boca de la nobleza, sino una realidad encarnada, visiblemente fuera de lugar en aquella sala de pretensiones e hipocresía. Su mirada, que debería brillar con la prometedora luz de un futuro repleto de glorias, estaba marcada por otro tipo de silencio, el del rechazo. El roce de mi bandeja con la mesa barroca fue casi un anuncio, atrayendo su atención. Nuestras miradas se encontraron y en un instante la sala pareció girar. Cuando accidentalmente derramé la bebida en su mesa, el mundo a nuestro alrededor se desvaneció. Nuestro contacto, aunque breve, hizo que mi corazón se disparara, como si un rayo hubiera cortado la frágil atmósfera de aquellas paredes. Un brillo intenso subió por mi brazo y un eco profundo reverberó en mi mente. El anillo ancestral en mi dedo, siempre usado sin importancia, pulsó con una energía desconocida. La corte alrededor, incapaz de ver más allá de sus propias avaricias, se rió de su diferencia. La sordera del príncipe no era solo un rasgo personal, era un grillete que la corte forjaba a su alrededor, susurrando a menudo que él nunca sería su rey. Sentí un nudo en la garganta al presenciar la arrogancia de las voces nobles, esas bocas que recitaban versos de desprecio mientras el verdadero valor se escondía en la sombra. Pero había algo más, algo que me forzó a observar. Era la falta de un apoyo verdadero, de una voz que se alzara en defensa de él. Todo silencio clama por voz, resonó en mi mente, un mantra que ya me acompañaba. Esa frase se convertía en un sello en mi corazón. El príncipe era una víctima de lo que no puede controlar. Y de alguna forma inexplicable me veía inmersa en sus conflictos, entrelazada en una lucha que no era solo suya. Mientras la noche se arrastraba, la idea echó raíces en mi ser. Si la corte no lo deseaba, si cada uno de sus nobles estaba dispuesto a ignorar su valor y su verdadera esencia, yo podría ser la voz que faltaba. La esperanza se encendió como una pequeña llama en un laberinto de oscuridad. No importaba mi estatus, la lucha contra la injusticia llamaba. Seguiría ese camino, incluso si significaba desafiar los cimientos mismos de la corte. Mis pasos firmes se alejaron del tumulto, mientras decidía que un cambio era necesario. Necesitaba descubrir la verdad que se escondía tras los implacables muros del palacio. La curiosidad, la determinación y un susurro inexplicable de coraje comenzaban a guiarme, y la noche apenas empezaba. El silencio de aquel príncipe no permanecería inquebrantable, no mientras yo pudiera luchar. El sol se ocultó, desvaneciéndose en un horizonte teñido de púrpura y naranja, mientras me dirigía de vuelta al teatro, ahora solo un eco distante del tumulto de la noche anterior. El abrazo de la oscuridad era un alivio, el lazo que me unía al príncipe se hacía más claro con cada paso que daba. Las paredes del teatro eran testigos silenciosos de emociones contenidas. Pero los recuerdos de lo que presencié en la corte seguían martillando en mi mente, cada risa cruel resonando como un grito de injusticia. Flashbacks comenzaron a surgir, revelando un pasado que nos moldeó tanto a mí como al príncipe. Recordaba sentirme pequeña, invisible entre aquellos que ostentaban el poder. Mi vida cambió cuando una vieja guardiana, casi tan invisible como yo, me reveló la magia detrás del toque. En su presencia, mi don floreció, no solo un toque, sino un canal para la verdad. Al tocar el corazón de las personas, lograba indagar sus almas. Pero en la corte, esa capacidad se convertía en una maldición. El príncipe, perpetuamente rodeado por miradas de desprecio, era forzado a encarar su propio reflejo distorsionado.
Recordaba las fiestas donde las palabras danzaban como serpientes venenosas, enredando cualquier esperanza que intentara brotar para él. Los nobles recibían órdenes de cómo tratar al heredero que nunca heredaría, siempre corteses, pero siempre irónicamente despreciables. Los murmullos en la víspera de la coronación se volvieron un eco constante, hinchándose en el fondo de mi ser. Montaban una narrativa indicando que él nunca podría ser considerado para la corona. Las ceremonias de coronación estaban diseñadas para celebrarlo, pero los ecos del desprecio susurrado eran claros. Un príncipe sordo es un príncipe impropio. Resonaba en los pasillos cuando hablaban en voz alta, pero yo sabía el peso oculto, el dolor de cargar un peso que no le pertenecía. Conecté cada memoria a la idea de cada palabra que era pronunciada y que él nunca escucharía. Las páginas de la historia estaban siendo escritas sin él. Mientras caminaba por los pasillos del teatro, divisé a un grupo de jóvenes meseras como yo que también conocían el dolor de ser ignoradas. Cada una de ellas fue marcada por su propia historia, pero la conexión con el príncipe rozaba el destino. Llegó el momento en que decidí que esos ecos de rechazo eran más siniestros de lo que aparentaban. Sabía que necesitaba hacer más que observar, tenía que actuar. Convoqué a las otras meseras a una reunión revelando lo que había presenciado. Ellas eran las voces de las sombras y el toque que compartíamos bien podría encender una revolución. Nuestras conversaciones se volvieron fervorosas, el calor de la determinación encendiendo nuestro común silencio. Sabíamos que lo que estaba por venir era inmensamente peligroso. Enfrentar a los poderosos era un acto de valentía que podía costarnos nuestro lugar en las sombras. Pero si no lo hacíamos, ¿quién nos haría escribir la verdadera valía del príncipe? Yo no podría ser solo la muchacha que observaba, necesitábamos unir nuestras fuerzas. Todo silencio clama por vos. La frase se había convertido en un grito silencioso en nuestra unión. Y así, bajo la luz vacilante de las lámparas, decidimos que el destino de la corona no estaba perdido, pues cada una de nosotras tenía un poder individual que podría transformarse en un clamor unificado. El vínculo se estaba formando, y yo sabía que nuestro toque podría ser el puerto seguro que el príncipe, un día, también había buscado. Así, dejé la sala aquel día con esperanzas renovadas. El momento de la verdad se acercaba. Así como cada actor se posicionaba sobre el escenario, me preparé para el papel que nunca imaginé asumir. Los días que se siguieron se convirtieron en una fusión de vigilancia y estrategia, cada movimiento meticulosamente calculado. Dentro del teatro, la vida continuaba a su ritmo acostumbrado, pero detrás del telón, algo profundo se gestaba. Las otras meseras y yo reuníamos fragmentos de información, las palabras susurradas en la oscuridad transformándose en armas silenciosas. Comunicábamos nuestros descubrimientos entre los ensayos y la tensión era más densa que el propio aire empapado de bebidas. Las redes de apoyo comenzaron a formarse, cada una de nosotras dispuesta a arriesgarlo todo por un propósito mayor. Pero, en medio de la construcción de este plan, percibí que no era solo al príncipe a quien debíamos proteger, sino un futuro que dependía de nuestra valentía. Fue en una de esas reuniones clandestinas que una joven llamada Elara se destacó. Ella, con una mirada afilada y un espíritu indomable, compartió lo que una vez había escuchado en una conversación entre nobles. El consejero traidor, operando como un lobo dormido entre las ovejas, tramaba algo que podría comprometer al príncipe y su futuro en el reino. Una línea de decisión se trazó y la determinación resonó en nuestros corazones. Podríamos no solo ayudar a nuestro príncipe, sino también desbaratar los planes del consejero. La noche de la coronación se acercaba a pasos agigantados y con ella se abría una ventana de oportunidades. Si lográbamos reunir las voces calladas, podríamos hacer eco de un clamor que dejara una marca indeleble en la historia. Las palabras del príncipe, hasta entonces tragadas por la sordera impuesta a él, podrían finalmente rasgar el velo de indiferencia de la corte. Todo silencio clama por voz.
No eran solo palabras, sino un llamado a la acción. Comencé a escudriñar los pasillos del palacio, el lugar donde mi vida era testigo pasivo de la lucha del príncipe. En cada esquina miré los rostros de los poderosos que parecían tan seguros de su imperio de sombras. Pero no me dejaría intimidar. Había un acceso escondido a la biblioteca real que nunca había explorado. Esa sala, empolvada y olvidada, guardaba secretos que podrían cambiarlo todo. Ser capaz de entrar en aquella biblioteca era un paso adelante, y aquella noche, con el corazón palpitante, decidí que era mi destino. Fui hasta allí recordando la conexión que tenía con las otras meseras. Cada paso representaba un nuevo lazo, y mientras pasaba por las paredes cubiertas de tapices, pude visualizar imágenes de generaciones pasadas, de verdades distorsionadas e historias mal contadas. Y entonces, en un rincón aislado, encontré un diario empolvado que pertenecía a un antiguo consejero. Las páginas estaban repletas de observaciones sobre el linaje vampírico y los rituales que envolvían la coronación. Un brillo de esperanza iluminó mi mente. Bien podría probar lo que el príncipe necesitaba para reclamar su lugar. Sin embargo, la luz del descubrimiento pronto se oscureció al conjugarse con la sombra del consejero traidor, que cada día se acercaba más a su plan. Mientras tanto, un presentimiento crecía a cada momento con los demás. El tiempo se agotaba, y la victoria no sería una negación del príncipe, era una realidad pulsante que luchaba por ser reconocida. No podría permitir que las fuerzas oscuras eclipsaran la esperanza que comenzábamos a plantar. Era nuestra hora de actuar. Desentrañar las verdades ocultas del palacio no era solo una misión, se transformó en el latido incesante que comenzó a gobernar cada fibra de mi ser. Comprendí que la libertad del príncipe no se trataba solo de una realeza, sino de la unión de voces que clamaban por un futuro en el que nadie más fuera silenciado. La fuerza estaba en manos de todas nosotras, y el clamor por el cambio se convertía en una ola que ya no podía ser contenida. A cada día que pasaba, la tensión en el palacio aumentaba, como si la propia atmósfera estuviera a punto de explotar. Mis ensayos con las otras meseras se convirtieron en un ritual, donde cada conversación fervorosa consolidaba nuestro propósito. El diario que encontramos no solo revelaba secretos sobre el linaje vampírico, sino que trazaba un plan, nuestro plan, para la noche de la coronación cuando todo cambiaría. El acercamiento de esa noche traía una mezcla de esperanza y miedo. El príncipe, que siempre estuvo a la sombra de su sordera, necesitaba comprender su papel crucial en la trama que se desarrollaba. Decidí encontrarlo en uno de los pasillos menos frecuentados del palacio, donde el brillo de los candelabros apenas iluminaba las paredes cubiertas de opulentos tapices. Él estaba allí, luciendo más vulnerable que nunca. La mirada silente en sus ojos reflejaba una profundidad de comprensión, un eco de lo que sus palabras nunca pudieron expresar. «Te necesitamos», le dije, la determinación modelando mi voz. Mi corazón pulsaba a un ritmo acelerado, reconociendo que él no era solo un príncipe, sino un símbolo de esperanza para todos nosotros. Tu voz es la esencia que necesitamos para romper el silencio que nos aprisiona. La conciencia del poder que tenía comenzó a encenderse. Ahora, más esperanzado que antes, él accedió. Era el momento decisivo. Durante la coronación, haríamos eco de nuestra voz, no solo como un clamor individual, sino como un grito colectivo contra las fuerzas que intentaban silenciarlo. A medida que la noche de la coronación se acercaba, la ansiedad en el aire se volvía palpable. Las nobles vestiduras estaban siendo preparadas, y el ceremonialista se preparaba para elevarlo al trono. Pero no sería una coronación común, sería una revelación. Con las meseras a mi lado, decidimos que, en el clímax de la ceremonia, uniríamos nuestros gritos para exponer los secretos que el consejero traidor tanto había intentado esconder.
El día de la coronación llegó. Las luces brillantes y la opulencia escondían la tensión que pulsaba detrás de las cortinas. Nos posicionamos en las sombras de la sala, nuestras miradas fijas en el príncipe. Al iniciar la ceremonia, los nobles se acomodaron, confiados en su dominio del reino, pero pocos sabían lo que estaba a punto de suceder. Mientras el ceremonialista profería palabras de grandeza, tomé la antigua runa del diario y la levanté, un símbolo ancestral. Un murmullo de asombro recorrió la corte, interrumpiendo la solemnidad. El linaje real no es solo un rastro de sangre, sino una historia de verdades que deben ser contadas. Las voces estaban alineadas y yo sentía la electricidad en el aire crecer. El príncipe, en su grandeza, teñido por la historia que había luchado por ser escuchado, finalmente supo que ese era su momento. El círculo se formaba y la determinación de cada uno allí pulsaba, lista para confrontar las sombras y los engaños que envolvían la corona. La libertad de aquella noche no era solo del príncipe, era nuestra. El tiempo se acercaba y las palabras de la verdad estallarían como una ola tan fuerte que las sombras no podrían resistir. El clamor por reconocimiento se había convertido en una fuerza imparable, a punto de explotar en la sala, sacando a la luz las verdades ocultas que irrumpirían en luz. El destino estaba a punto de cambiar. El murmullo que se extendió por la corte comenzó como una ondulación, pero rápidamente se transformó en un rugido, la agitación creciendo como un vasto mar revuelto. Los nobles, inicialmente aturdidos con la interrupción, intercambiaron miradas de incredulidad y hostilidad, pero nosotras, aliadas en la sombra, sentíamos un poder pulsante emerger. El príncipe, antes un espectador silente de su propio destino, ahora se levantó, su presencia absorbiendo el silencio y moldeándose a la voz que emergía de su esencia. «Es verdad», declaró, cada palabra proyectando una fuerza que reverberó en todo el recinto como un trueno rompiendo el cielo. Todo linaje trae consigo no solo privilegios, sino la responsabilidad de escuchar y ser escuchado. Mi silencio nunca reflejó la ausencia de voz, sino la represión impuesta. El eco de sus palabras resonó a través de los pasillos, reverberando en nuestros corazones. Observaba, atrapada en la danza entre miedo y esperanza, mientras el ceremonialista intentaba retomar el control de la ceremonia, pero era demasiado tarde. Nuestras voces, colectivamente, formaban un coro de resistencia. La verdad, una hoja afilada, estaba cortando las cadenas que ataban la realidad a la vergüenza y a la oscuridad. «Y usted, consejero», continué, dirigiéndome directamente al hombre que había tramado tan insidiosamente en las sombras. «Escondido tras sonrisas y promesas, usted piensa que sus traiciones permanecerían inexploradas. Pero la verdad brilla y no puede ser silenciada». Un silencio tenso se formó, las palabras pesadas entre las personas que antes parecían tan seguras y dominantes. El consejero traidor, en un momento sin igual, quedó paralizado, su expresión de pánico revelando el panorama más amplio de lo que había sembrado. La quimera de su poder comenzó a deshacerse ante la inevitabilidad de la revelación de sus intenciones traicioneras. Cada mirada se volvió hacia él y al sentirse vulnerable, intentó revertir la narrativa. Pero la resistencia era contundente. Las chicas y yo, en nuestra unidad, fuimos más allá de simples figuras de apoyo. Éramos voces que clamaban por cambios. El príncipe nos miró y sonrió, un brillo de entendimiento pasando entre nosotros. El clamor por justicia crecía, un eco de indignación que ya no podría ser contenido. «Estos son los secretos cultivados en las sombras», continué, señalando al grupo de nobles que se retrajo a nuestro alrededor. Esta búsqueda de un linaje puro socava los cimientos de una corona y transforma la inocencia en un peso insoportable. ¿No es esto lo que este reino necesita? El aire estaba cargado de tensión, como si aquel momento pudiera romper la esencia misma que componía aquel palacio. El murmullo inicial se había convertido en un clamor frenético y yo sabía que estábamos a punto de cruzar la frontera del cambio.
Una nueva legión de voces podría surgir de la oscuridad y la pulsación de la libertad resonaba en nuestros corazones. ¿Nos van a callar? El príncipe inquirió, fuerte y claro. Nunca más seremos invisibles. Primero la verdad, después el dominio. Gritamos por justicia y ahora es nuestro turno. Con un movimiento fluido, extendió la mano. Era previsible la conexión que uniría no solo a las meseras, sino a toda la audiencia. Entonces el suelo parecía temblar bajo nuestros pies, como si una fuerza ancestral se liberara. El consejero, en medio de la desesperación, buscó acercarse a la fuente de su poder con una sonrisa cruel. Pero el brillo creciente de nuestra unión era su sentencia. La verdad no puede ser detenida, concluyó el príncipe, dando el paso decisivo. Era un momento de inflexión. La sala vibraba en la expectativa de la revelación. Las verdades ocultas amenazaban con brotar y el futuro ya no parecía nebuloso. Estábamos al borde del cambio y el destino del reino pendía en la balanza entre la luz y la oscuridad, a punto de romper con el ciclo de la opresión. La tensión en la sala aumentaba, como un hilo a punto de romperse. El consejero traidor, ahora totalmente expuesto, vacilaba entre el miedo y la ira, mientras los nobles intercambiaban miradas confusas. El orden que había reinado en ese palacio comenzaba a desmoronarse, y la verdad finalmente se manifestaba. ¿Creen que pueden cambiar la historia?, gritó, su voz temblaba. El orden es lo que nos mantiene unidos, y no tienen idea de los peligros que esto puede traer. Pero su retórica solo despertó más indignación entre los presentes. El príncipe, una vez un mero espectador, ahora tomaba su lugar de protagonismo. Sus ojos brillaban con determinación y cada palabra pronunciada reverberaba como un hechizo, reforzando el vínculo que comenzaba a formarse con aquellos que ahora luchaban a su lado. El orden que usted defiende es una prisión, dijo, el tono firme. El sufrimiento no es sostenibilidad, es hora de transformar esa corona en un símbolo de esperanza. Mientras él hablaba, nuestra unión se hacía más fuerte. Uniendo nuestras manos, creamos un símbolo de resistencia. La luz de nuestras intenciones se convertía en un faro, iluminando la oscuridad acumulada en el palacio. Con o sin sangre, todos somos parte de este reino, grité, sintiendo una ola de coraje adentrar mi ser. Luchamos por un legado que no se basa en herencias, sino en la verdad y la justicia. Necesitamos un nuevo pacto, uno que valore cada voz y cada vida. El consejero, ahora tomado por un pánico visible, intentaba interponerse entre nosotros y la verdad, pero la energía de la sala estaba cambiando. Los murmullos se convertían en un clamor, un coro unificado que hizo la Modar Taif Ela, un aire palpable. Cada persona allí parecía sentir la misma determinación. Como si una fuerza ancestral despertara dentro de nosotros, exigiendo ser escuchada. El príncipe entonces levantó la mano, solicitando silencio nuevamente. Desenmascarar las mentiras no es un acto de rebeldía, es un acto de amor por este reino. Sus palabras resonaban entre las paredes, desmantelando las ilusiones de control que habían sido cuidadosamente construidas. El consejero traidor se vio acorralado, rodeado no solo por la audiencia, sino por las verdades que habían sido oprimidas por tanto tiempo. Con las cabezas bajas, los nobles comenzaron a dudar. El destino que parecía fijo en sus manos ahora parecía escurrirse como arena entre los dedos. Percibí que estábamos al borde de un cambio, un momento crucial donde lo antiguo daría lugar a lo nuevo. El futuro es una construcción colectiva, dijo el príncipe, su voz creciendo en volumen, y la libertad comienza aquí. Un rugido de aprobación se levantó, un sonido que resonó en las paredes como la promesa de una nueva era. El palacio, un símbolo de opresión, se convertía en el escenario para la revelación. Estábamos lado a lado, listos para confrontar no solo a un consejero traidor, sino a un sistema que se había sostenido por demasiado tiempo.
El suelo aún temblaba bajo nuestros pies, presintiendo que el cambio estaba a punto de suceder, una avalancha de transformación que ya no podría ser detenida. Y así, con el coraje pulsando en nuestras venas, avanzamos juntos hacia lo desconocido. El futuro aguardaba, repleto de promesas y desafíos, y ninguno de nosotros estaba dispuesto a retroceder. La sala pulsaba, las paredes parecían estar vivas, absorbiendo la energía de aquella multitud que finalmente se había liberado de las cadenas del miedo. El consejero traidor, ahora acorralado, miraba alrededor al público en busca de apoyo, pero la confianza que en él un día fue depositada se desmoronaba con cada latido de mi corazón. La verdad es implacable, declaré, avanzando un paso, y aquellos que intentan sofocarla están condenados al fracaso. Usted puede intentar dividirnos, pero esta sala es un testimonio de la fuerza de nuestra unión. El murmullo de la audiencia se amplificó, un eco de determinación firme, representando una nueva esperanza. Cada voz se convertía en una estación conectada a un mismo destino. El príncipe, en su postura noble, se erguía como un símbolo de resistencia, sus palabras aún más intensas. Si hay lecciones que aprender, que sean sobre el valor de la transparencia y el respeto por todos los habitantes de este reino, no solo los nobles de sangre azul. El calor de sus palabras agitaba la atmósfera, transformando la tensión en un poderoso incentivo. Así, yo sabía que el momento de actuar había llegado, no solo nuestras declaraciones y promesas, sino un compromiso real de establecer un nuevo paradigma era necesario. Con una señal, pedí a todos que se unieran en un círculo alrededor del consejero. Nuestras manos entrelazadas formaban una barrera invisible, una fortaleza contra la tiranía que él representaba. «Esta noche reivindicamos nuestra voz», grité, sintiendo cada latido del corazón resonar en sintonía con la multitud. «Este es un llamado para cada uno de ustedes, nobles y plebeyos. El tiempo de silenciar el sufrimiento ha terminado. Vamos a reescribir el futuro, juntos». El consejero intentó zafarse, pero la mirada afilada de la audiencia lo mantenía atrapado. La indignación que antes formaba muros ahora se convertía en un refugio, un espacio seguro donde la verdad podría florecer. El peso de las mentiras pasadas comenzó a disiparse, dejando espacio para algo nuevo, una nueva era de responsabilidad y colaboración. Con las últimas palabras del príncipe, la audiencia al unísono exclamó «¡Libertad!», un llamado que resonó más allá de las paredes, resonando en todos los rincones del reino. Era una promesa de un futuro donde cada uno tendría voz, y esa voz no solo sería escuchada, sino respetada. La energía de la sala contenía un poder que no podía ser ignorado. Resonó por entre las paredes del palacio y más allá, alcanzando a aquellos que podrían estar perdidos en la oscuridad. El consejero, comprendiendo que su poder estaba irremediablemente desmoronándose, murmuró una última protesta, pero nadie lo escuchaba ya. Su tiempo había terminado y ahora éramos responsables de nuestro propio destino. Reunidos alrededor del príncipe, en la luz de un futuro incierto, sabíamos que los desafíos aún persistirían, pero juntos éramos una fuerza imparable. Había una promesa en el aire, una determinación compartida para que nada jamás volviera a ser como antes. A medida que dejábamos la sala en unidad, cada paso se convertía en una declaración. Las cadenas del silencio estaban rotas y la nueva verdad se erguía como la aurora que iluminaba el camino. Y así marchamos hacia lo desconocido, intrépidos y determinados, listos para forjar un nuevo mundo. Un mundo donde la libertad y la justicia serían los cimientos de nuestra herencia compartida. El reino ahora nos pertenecía a todos y el cambio era una certeza. La marcha hacia lo desconocido no estuvo exenta de tormentas internas. Cada paso resonaba no solo como un acto de rebeldía, sino también como un reflejo de lo que éramos antes de la luz de la verdad.
Con el palacio detrás de nosotros, los pasillos se convirtieron en un laberinto de emociones, una mezcla de esperanza desenfrenada y miedo profundo por el futuro incierto que nos aguardaba. Podía sentir la adrenalina pulsando en mis venas, la ansiedad creciendo a cada instante en que dejábamos la comodidad de la familiaridad. A cada nuevo pasillo, el eco de nuestros pasos se convertía en un mantra de resistencia. Seremos escuchados, me repetí, buscando transmitir esa determinación a aquellos a mi alrededor. Fue cuando una de las meseras, la más tímida entre nosotras, se acercó a mí, su mirada reflejando las mismas inseguridades que yo sentía. ¿Crees que realmente podemos cambiar algo? Su voz casi se perdió en medio de la cacofonía de nuestros movimientos. La miré a los ojos, intentando encontrar las palabras correctas. Necesitamos creer, no solo en nuestra fuerza, sino en nuestro derecho a existir más allá de los susurros de la opresión. Era un golpe de luz que necesitaba esparcirse. Necesitábamos recordar que éramos más que productos de la servidumbre. Nuestros destinos ahora estaban en nuestras manos, y esa responsabilidad era tanto una carga como un privilegio. A medida que cruzábamos los portones del palacio, una multitud creciente comenzó a reunirse afuera. Los rostros estaban iluminados y las miradas determinadas tenían un brillo innegable. Estruendos de aplausos y gritos de libertad llenaban el aire, como una sinfonía levantada al unísono. El príncipe, que antes era un mero espectador, ahora se convertía en un líder, levantando la mano como un faro de esperanza. «La libertad no se da, se conquista», él clamó, y nuestras voces se unieron en un coro vibrante, drenando la indignación que por tanto tiempo había estado guardada. El peso del pasado comenzó a disiparse, y la población que antes los observaba de lejos ahora estaba a nuestro lado, el coraje irradiando de sus almas. Sin embargo, la debilidad aún estaba presente, una sombra sutil que acechaba adelante. Sabíamos que el consejero traidor no se quedaría de brazos cruzados. Y las fuerzas que una vez sostuvieron su tiranía se movilizarían. En cada esquina, la oscuridad podría estar reuniéndose para contraatacar. Las dudas se infiltraban en las esperanzas, pero no podíamos permitir que ese miedo nos dominara. «Enfrentaremos cualquier resistencia juntos», afirmé, dirigiéndome a la multitud. «Por cada uno de nosotros que levantó la voz y se hizo visible. No optaremos por una batalla individual, sino como un colectivo. El cambio es nuestra herencia, nuestro derecho». Con esas palabras, una ola de determinación pasó por nosotros. La escena se transformó en un espectáculo impresionante, cada uno de nosotros formando un escudo de resistencia y coraje. El consejero podría estar en algún lugar planeando una retaliación, pero esa noche nosotros éramos uno solo. Así, el palacio que un día simbolizó nuestra opresión ahora reverberaba con nuestros gritos de libertad. La aurora que se acercaba no era solo un nuevo día, sino el comienzo de una nueva era, donde las cadenas de la desunión y el miedo ya no encontrarían lugar. A medida que la multitud avanzaba, un futuro prometedor e incierto nos aguardaba y estábamos listos para enfrentarlo juntos, una armada de corazones unidos por la verdad. El cambio era inminente y teníamos el poder y la fuerza para hacerlo realidad.